Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta oportunidad una primera entrega de una serie de tres video estudios de Biblia y teología en respuesta al clan, a la pandilla del Garrote que lidera la señora Betty Valenzuela y unos apologistas también sobre el tema de la salvación y también respondiéndole al capellán de ellos que es el padre Lupe, José Guadalupe Sánchez. Ahora eso a raíz de he colocado en mi muro y he colocado también en mi canal de YouTube un diálogo que tuvimos ayer. Yo creo que traté de dirigirme de manera respetuosa a la señora Betty Valenzuela. Todos miraron la forma grosera como ella me trató, inclusive hasta trató de sacarme la transmisión y después yo me quedé un rato ahí todavía, no había desconectado cuando volvió otra vez a invitarme. Ella había hecho el día anterior, el día sábado por la noche, un video live con un grupo de apologistas que la acompañan siempre a ella, tratando el tema de la salvación. Yo vi algunas opiniones dando a entender que la salvación no es exclusiva solamente de la Iglesia Católica, eso es un pensamiento retrógrado, es un pensamiento que va en contra del mismo Concilio Vaticano II. Entonces quería dar algunas aclaraciones al respecto y salió también uno apologista que es Santiago Lee haciendo una serie de calumnias, de denuncias falsas contra mi persona. Y también otro apologista que es muy amigo de Betty, también una persona supremamente agresiva, como es el señor Humberto Velázquez, que siempre habla de que me va a golpear, de que todo el que se meta con él y con la iglesia pues se va a ir a las malas, y siempre habla, es un bocón, siempre habla de denuncias y que va a hacer pues de forma legal, porque como que él es abogado, entonces él piensa que entonces va a mandar a todo el mundo a la cárcel que no piense igual a él, y también la forma también altanera como responde, y todos veían como entre todos me atacaban, recibí una serie, yo traté de guardar la calma, de dar lo que les había dicho sobre el tema de la conciencia, que me parece que es en teología moral es importantísimo. Y después llegó el padre José Guadalupe, que es conocido como el padre Lupe. Con el padre no tengo nada en contra, es un sacerdote muy preparado, un sacerdote de México, un sacerdote joven, muy culto, muy educado, conoce mucho sobre estos temas de Biblia, de teología, y más o menos intercambiamos un diálogo con él, que a veces me interrumpía el señor Santiago Le. Ustedes pueden mirar a él en el video, y también los otros garroteros, amigos también de Betty, tratando pues de no tener la claridad del diálogo que teníamos con el padre Lupe sobre el tema de la salvación. De hecho, después el otro gran apologista que se ha convertido en todo un mitómano, todos sabemos, el apologista Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que lastimosamente últimamente hace videos recortados. Hizo ese video, él también tratando de desprestigiarme, diciéndome que Betty me había peinado como el Chompiras y que después había llegado el padre Lupe y también me había dado otra cepillada, que yo estaba completamente en las nubes, porque el padre hablaba de unos teólogos que no conocía, y yo quiero advertir al padre, pues si él es una persona muy culta, yo no sigo a ningún teólogo. Yo las investigaciones, los estudios que yo hago de Biblia y teología los hago por mi propia cuenta. Jamás, nunca consulto ni a otros teólogos, ni cuando he hecho los debates consulté a otros apologistas. Siempre me baso en mi información personal, en mi estudio personal. Trato, cuando hago mis mismos estudios de teología, sea sobre el tema de Mariología o cualquier otro, doy mi opinión personal y me respaldo sobre todo en las Sagradas Escrituras, que es para mí la primera y la principal fuente de inspiración cristiana para la Iglesia Católica, y también ayudado también sobre todo con el Catecismo de la Iglesia Católica o el Concilio Vaticano II, que para mí son los mejores documentos de los últimos tiempos, donde el Espíritu Santo ha revelado pues su acción santificadora en lo que tiene que ver con nuestra doctrina oficial. Entonces, por ese lado yo siempre trato de utilizar casi estos medios, la Biblia por un lado, el Catecismo de la Iglesia Católica, en cuando hablamos de magisterio eclesiástico también, el Concilio Vaticano II, y también a veces cito también a los padres de la Iglesia, que me parece que también son importantes para tener en cuenta. Entonces yo quería hacer eso. Entonces el señor Rodrigo Calvo hizo en su canal
un video, recortó, no colocó la última parte donde yo les decía, les aclaraba, porque él decía que el padre me había pues corregido y nada, todo lo contrario, el padre daba la razón de lo que yo estaba diciendo, que yo estaba hablando de la conciencia. De hecho, cuando el padre me hacía una pregunta, yo se la contesté, el padre decía que no se la contestó. Si una persona se va a la iglesia católica, apostata y en último momento de su vida, en el momento de su agonía, llama a un sacerdote y se confiesa, pues ese es un sacramento de salvación cristiana. Yo le dije, pues padre, muere asistido por los auxilios de la iglesia católica, que si lo hizo de buena fe o burlándose, él decía eso, bueno, eso ya no podemos entrar en esa generalización que él también está dando a entender. Entonces decía que si derecho canónico, entonces decía, pero ¿en qué, padre? Entonces él habla de la salvación. Bueno, no puedo usar los numerales, no me las sé todas, pero lo que el padre estaba diciendo yo lo conozco sobre lo que es el orden sacerdotal. Yo he hablado anteriormente sobre ese tema. Imprime carácter, inclusive un sacerdote que haya renunciado sigue teniendo esa misma facultad de absolver a una persona en un momento de gravedad. Y también ese sacramento anteriormente se le conocía como la extrema unción, hoy en día se conoce como la unción de los enfermos, con dos propósitos, que es de pronto salvar a la persona de su alma, si está pues en agonía o está en fase terminal, o también que se recupere y se sane, porque han habido muchos casos de eso, sobre todo los sacerdotes conocen mucho sobre ese tema. Entonces yo traté de explicarle eso al padre y le pregunté, por ejemplo, el caso, ya no de una persona que regresara a la iglesia, sino alguien como Martín Lutero, alguien muy polémico, que murió excomulgado por el Papa León X en aquel entonces por todo lo que fue la Reforma Protestante. La otra vez también hizo un video sobre la muerte de Martín Lutero. De hecho, al padre Lupe, una de las cosas que a veces sí podía llamarle la atención al padre, una observación, es que el padre es muy permisivo con ellos. Cuando en un compartir que están ellos con Rodrigo Calvo, le pregunté al padre, a manera pues de su opinión personal, si él está de acuerdo en que, como dije yo, apoyaban algunos eruditos historiadores que Martín Lutero murió de muerte natural y murió pues convencido de lo que había de lo que él había hecho pues y de su amor a Jesucristo. Yo leí de John Brentano, de Frank Brentano, unos grandes historiadores medievalistas alemanes, lo que fue la muerte, como se narra, de Martín Lutero. Simplemente estaba haciendo un análisis, o como decía también el apologista mitómano Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que él había muerto ahorcado, que de hecho sería un suicidio que va en contra del mandamiento no matar. En una transmisión que estaban con el padre Lupe, le hice esa pregunta y todos los garroteros, los compañeros de Betty, Humberto, Santiago Le, todos ellos empezaron a tratar de desviar la atención. Llovió una serie de críticas a mi persona y el padre no contestó. Entonces, de pronto eso era lo que yo quería que el padre también pues pudiera expresar, pero yo quiero decir al padre que yo cuando él me hizo esa pregunta, yo se la contesté. Y lo más importante no es como dice Rodrigo Calvo, que el padre a mí me había pues humillado y me había dejado pues en ascuas, porque lo que orija el padre sobre la conciencia, él también lo dijo. Porque eso también hace parte del magisterio de la Iglesia Católica. De hecho, después haré un estudio muy especial sobre ese tema de la conciencia, que me parece muy importante, de acuerdo a lo que es antropología bíblica, antropología teológica y también moral cristiana, y también haré otro video también sobre la salvación en un sentido general. Hoy voy a contestar solamente a todos estos apologistas sobre el tema de si fuera de la iglesia no hay salvación. Vamos a mirar primero quién dijo esa frase, el contexto en ese momento de los padres de la iglesia y lo que actualmente piensa la iglesia católica, para tener claridad qué es lo que yo estoy tratando de hacer en esta serie. Para primero mirar a ver quién fue el que dio origen a esta frase, que en latín es extra ecclesia nulla salves. Fue un gran hombre de Dios, como fue Cipriano de Cartago, en el norte de África, que llegó a ser obispo, un gran teólogo, un gran catequista. Vamos a hacerlo de este libro de Justo L. González, que se llama Pensamiento Abreviado, Historia Abreviada del Pensamiento Cristiano, porque él relata, él como un historiador, como un erudito de la rama protestante, nos dice, primero para saber que sería interesante, porque yo les decía a los apologistas que los tildeé de lefebristas, no porque fueran sedevacantistas, no porque negaran la autoridad del Papa, como también Betty me decía que porque con la señora Cookie yo solamente propuse un diálogo entre ellos dos, pero no soy parte ni de ninguna complot, ni mucho menos.
Entonces yo les dije a ellos, porque nunca escuché en la transmisión, y así lo dije cuando finalicé mi transmisión, les dije, bueno, solamente quería les entender que aparte de los medios de salvación de la Iglesia Católica, que lo vamos a hacer del concilio de Catecismo de la Iglesia Católica, que está también basado en el concilio Vaticano II, simplemente apelé a lo que era la autoridad de la conciencia en el ser humano. Porque como dice el concilio Vaticano II, ante la conciencia ni la Iglesia juzga. Pero entonces veamos a ver primero, porque este primer video está solamente explicar de dónde lo de la frase extra ecclesia nulla salves, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación. Como decía yo, fue Cipriano de Cartago, que vivió hacia mediados del siglo II y principios del siglo III, un gran escritor, un gran conocedor pues de lo que eran las cuestiones teológicas de aquel entonces, un gran pastor, y también murió mártir. En ese entonces, porque estamos hablando de lo que era también la época de la persecución de la Iglesia Católica, la época también del martirio, se presentó una controversia, que aquí nos lo explica el teólogo historiador Justo L. González en su libro, aparece en la página 96 y 97, que es una referencia solamente de orden histórica. Dice: la controversia acerca sobre todo lo que es el bautismo. Para los primeros cristianos habían dos sacramentos que son muy importantes, dos signos visibles de la presencia de Dios en su iglesia, que son el bautismo y la Eucaristía, el cual también he hablado anteriormente, y más adelante también haré otras series sobre el tema. Pero entonces se presentó una controversia acerca del bautismo de los herejes, o sea, entiéndase por herejes los que no están en comunión con la iglesia católica, con la iglesia primitiva, los que negan algunas cuestiones de orden doctrinal, especialmente por las primeras herejías fueron de orden cristológico. Vamos a mirar a ver lo que nos dice Justo L. González. Estos herejes giraban alrededor de la cuestión de que si era válido o no la cuestión consecuente de si se debía volver a bautizar, o sea, un rebautismo a los herejes convertidos, o sea, a los que pertenecían a esas primeras corrientes heréticas, los arrianos, eutiquianos, todos los valentinianos, los mismos maniqueos, los mismos gnósticos, novacianos, todas esas mismas corrientes de aquel entonces. Entonces, si era válido volver a bautizar a estas personas que se querían incorporar a la Iglesia Católica. Dice: acerca de esta cuestión, la costumbre variaba según las distintas regiones del imperio. De modo que en África y Asia Menor, por eso estamos hablando de Cartago y Asia Menor, se acostumbraba a bautizar de nuevo a quienes habían recibido el bautismo de manos heréticas, o sea, de una persona hereje. Y ahorita vamos a mirar por qué tanta importancia sobre el bautismo de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, que es solamente a manera de un análisis y responderle de pronto las cuestiones que con Betty y sus amigos pues están en controversia de acuerdo a mis propias declaraciones. Pero estamos mirando primero el contexto histórico a raíz de este problema en el cual Cipriano dijo esa famosa frase, una de sus máximas. Entonces aquí estamos dando a entender, de acuerdo a lo que nos dice este historiador de la rama bautista de origen cubano, dice: mientras que en Roma es importante, porque aquí también viene la cuestión del primado de Roma, la sede pues de la cátedra de donde había sido martirizado Pedro y Pablo. Estamos hablando de mediados del siglo II. Eso también es histórico, es muy importante también para mirar la supremacía y lo que es la sucesión apostólica, que eso también yo lo he tratado muchas veces. Lo he hecho también con amigos apologistas, como en este caso Salvador Barragán y muchos otros, el pastor con el pastor Eduardo Gutiérrez. Siempre he tratado de dar mi posición, con educación y con respeto, y trato siempre de basarme, en este caso, con un erudito de talla internacional como es Justo L. González. Entonces nos está hablando que mientras que en Roma se aceptaba como válido el bautismo de los herejes. El bautismo de los herejes si se hacía de acuerdo a dos cláusulas especiales, que era en la fórmula trinitaria, que es lo que dejó Jesucristo en Mateo 28, 19, 20, invocando a las tres personas de la Trinidad, y también teniendo en cuenta que el que no es el que bautiza, sino el que va a recibir el bautismo, que es por el cual tiene la acción del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Entonces, para la iglesia de aquel entonces, ya en la sede de Roma, lo importante no era si fuera un hereje, sino, y eso también lo defendía San Agustín, sino si ese bautismo era válido,
si se utilizara esas dos cláusulas que hace rato dije. Dice, y no se volvía a bautizar después de su conversión, o sea, no había un rebautismo, porque la Iglesia Católica piensa que el sacramento del bautismo imprime carácter, es una sola vez y para siempre, de acuerdo también a lo que nos dice también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios 4:5, dice un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. Bajo esos mismos parámetros también paulinos, bajo esos mismos parámetros también doctrinales del Nuevo Testamento, es donde también se tenía ese criterio, que había una discusión, como dice acá Justo L. González, entre la iglesia de aquel entonces que había en el norte de África y en el Asia Central, y también la iglesia que estaba en Roma. Esto llevó a un conflicto entre Cipriano y Esteban, que era el obispo, o sea, el episcopo de aquel entonces en Roma, quien envió a Cartago una epístola. Mire bien qué importante, porque también vemos también desde la propia Roma, desde la sede de Roma, ya en Occidente, una carta ya atravesando pues fronteras hasta el norte de África, en este caso a Cartago, sobre la autoridad o el criterio que en este caso quería establecer el obispo de Roma, como es Esteban. Y lo estamos haciendo de una fuente evangélica. Dice aquí, en la que instaba, o sea, como autoridad de obispo de Roma, instaba que a los demás episcopos de África a seguir ¿qué? Lo que decía Cipriano, no, a seguir la costumbre romana y aceptar como válido el bautismo recibido por un hereje, bajo las dos cláusulas que dije anteriormente. Ahora, la controversia continuó por algún tiempo y Esteban llegó a amenazar a Cipriano con romper los lazos de la comunión con la iglesia norafricana. Mire que estoy haciendo tal cual, textualmente, como aparece en este libro de historia de un erudito protestante que además es historiador y teólogo, sobre lo que pues los orígenes de esa iglesia primitiva que es tan fascinante. La controversia continuó por algún tiempo, como estamos diciendo, entre Esteban y Cipriano, pero la muerte le sorprendió en el año 257 antes de que pudiese llevar la controversia más lejos. O sea, en ese año fallece el obispo Esteban. Un año más tarde también Cipriano murió como mártir. O sea, Cipriano es interesante, no solamente fue un obispo, no solamente fue un gran teólogo, un gran pastor, sino que también es un mártir. Y esto dio término a la controversia con Roma. Ahora, pero ¿qué es lo más interesante? ¿Cuál fue ya el criterio de la iglesia primitiva entre el bautismo, nuevamente bautizar? Si era válido el bautismo de los herejes, o si el criterio de Roma, que era solamente el bautismo una sola vez y para siempre, que también era el criterio que más adelante también llevó Agustín de Hipona. De hecho, este gran obispo, Agustín de Hipona, también un gran apologista, un gran teólogo, llamado como el doctor de la gracia, el martillo de los protestantes, que salió del maniqueísmo. Él decía también algo muy interesante. Él decía que en aquel entonces muchos cristianos vivían como paganos y muchos paganos también vivían como cristianos. O sea, no es solamente el solo hecho, excusarse por el solo hecho de ser bautizado, de pertenecer ya a la comunión de la iglesia en aquel entonces, sino también había unos criterios, unos parámetros, porque también una persona de recta intención, de buena moral, como el mismo Agustín de Hipona decía, había muchos paganos que vivían también de una forma recta y también de acuerdo a sus propios criterios. Veamos también en la época también de Jesucristo el caso de Cornelio, que es muy interesante también. Cornelio, que simpatizaba con los judíos, pero no se había hecho pues circuncidar, pero también era un hombre piadoso, era un hombre que hacía limosnas al templo y trataba de llevar una vida recta y moralmente, a pesar también de ser un funcionario romano de un imperio como aquel entonces, como era pagano. Entonces, esos ejemplos son muy importantes para no tener de pronto como esos apologistas una mente un poco más radical, más cerrada, un poco ultra conservador. Entonces, es lo que yo estoy tratando de dar a conocer en este estudio, que es para todos mis amigos católicos y evangélicos. Ahora, ¿qué pasó con la controversia entre Esteban y Cipriano? Porque ambos habían muerto. Sigue diciendo Justo L. González, dice, la iglesia de la capital siguió ejerciendo su influencia, o sea, Roma, y ya a principios del siglo IV, sin que sepamos cómo ocurrió el cambio, era costumbre en África aceptar el bautismo de los herejes. O sea, ¿qué primó qué? Primó que la autoridad de Esteban. Primó el criterio de este personaje que era sucesor del apóstol pues Pedro, a otro personaje también de una talla también muy importante, como era Cipriano de Cartago. Esta fue la famosa controversia sobre el bautismo de los herejes. Pero aquí viene a continuación la frase, porque esa frase de extra ecclesia nulla salves
fuera de la iglesia no hay salvación, tenemos que mirarla en el mismo contexto histórico en que surgió estas cuestiones. Que es lo que también yo invito a mis hermanos apologistas católicos, amigos de la señora Betty Valenzuela, al señor también Rodrigo Calvo, que no tergiverse, que no cambie, que no manipule o corte los videos, y también en respuesta al padre Lupe, mis respetos y mi admiración a su persona por su gran conocimiento. No estoy tratando de formar ningún tipo de controversia, no solamente de respuesta. Sigue diciendo aquí en la página 97, dice, para Cipriano, sobre el tema de la iglesia, o sea, el tema de lo que llama la eclesiología, él comparaba la iglesia con el arca indispensable de la salvación. De igual modo que en tiempos de Noé, va a ser una analogía bíblica, nadie que no estuviese dentro del arca pudo salvarse, así también ahora, en tiempos de Cipriano, la iglesia no puede alcanzar la salvación. Pero ¿con respecto a qué? Con respecto a los herejes, con respecto a estas corrientes también, como habíamos dicho, que en aquel entonces los gnósticos, los arrianos, los valentinianos y todos los paulinianos, todos los de esa época, que también tenían algunas ideas contrarias, sobre todo en temas de cristología, o negaban, por ejemplo, la misma Trinidad, entre muchos, más que todo esas cuestiones también, sobre el cuerpo humano, el espíritu, y algunos libros de la Biblia. Bueno, todas esas cuestiones son muy interesantes cuando uno analiza la historia de la iglesia primitiva. Entonces, aquí mismo justo L. González nos está hablando que para Cipriano de Cartago la iglesia era como esa analogía de lo que era en el Antiguo Testamento este hombre de Dios como fue Noé, que junto con su esposa y sus 3 hijos, Jafet, Can y Sem, con sus esposas, fueron los que se salvaron de ese cataclismo que se narra en el libro del Génesis. Entonces, por eso es que está diciendo acá que en el pensamiento de Cipriano de Cartago decía que fuera de la iglesia no podía alcanzar la salvación. Y por eso aquí lo pone entre comillas, fuera de la iglesia no hay salvación. Y también otra frase, una de las máximas también de Cipriano de Cartago, dice, y no puede tener a Dios por padre si no se tiene a la iglesia por madre. Eso es de una forma también mística. También Cipriano de Cartago, esas fueron 2 máximas. Fuera de la iglesia no hay salvación, pero en relación, acordémonos del contexto histórico de quienes, de los herejes, que se habían apartado de la comunión, de la sana doctrina, de la ortodoxia, de estar sumidos a la misma jerarquía eclesiástica de estos presbíteros y sobre todo estos episcopos en estos grandes, como decíamos, estas grandes regiones donde habían comunidades cristianas, como era en Roma, en Jerusalén, en Cartago, en toda la región de Asia Menor, donde también fue evangelizado por el apóstol Pablo, lo que hoy en día es Turquía, lo que hoy en día es Grecia. Entonces, dice también sobre este mismo pronunciamiento, de acuerdo a Justo L. González, esta es la base teológica de la posición de Cipriano frente al bautismo recibido de manos heréticas o cismáticas. Si ellos no son una iglesia ni participan de ella de modo alguno, dentro de la comunidad no puede haber un verdadero bautismo. Entonces, pero sabemos bien que cuando Cipriano de Cartago dio estos pronunciamientos, acordémonos que después, como estamos diciendo acá, la cuestión del bautismo de los herejes era ya aceptado de una manera oficial en lo que era la iglesia primitiva. Ahora, eso no exime de que estas personas herejes, porque acordémonos que el bautismo era para el nuevo creyente, esto no exime, estas corrientes heréticas habría que analizar una por una y mirar a ver qué eran de pronto las cuestiones de orden controversiales, ya desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista también bíblico. Continúa Justo L. González, ¿cómo se define y reconoce esta iglesia fuera de la cual no hay salvación? Según Cipriano, porque era el pensamiento de Cipriano, sino que esa frase después se volvió muy conocida, esta es la iglesia de la verdad y de la unidad. O sea, hay 2 características de Cipriano para hablar de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, que serían la verdad y la unidad. Aunque Cipriano afirma la verdad como una de las características esenciales de la iglesia, su oposición a los cismáticos, o sea, los que están fuera, los que tenían un toldo aparte, le llevó a subrayar también la unidad, la verdad y la unidad. Aún más, para Cipriano no hay verdad sin unidad, pues el fundamento de toda verdad es el amor y donde no hay unidad, no hay amor. Entonces,
el amor entre los primeros cristianos, el amor también que los hacía partícipes también de lo que era la Eucaristía, porque también es muy importante. Los primeros cristianos daban mucho énfasis a sus reuniones, a sus asambleas, sobre lo que era la Eucaristía. Entonces, todo ese panorama es muy importante analizarlo. O sea, vemos primero esa parte sobre esta Ecclesia non la salve desde el mismo contexto histórico, cultural, religioso, en que se vio este debate con un papa o un obispo como fue Esteban, ya lo que fue ya en el siglo, a mediados pues del siglo tercero. Veamos a ver entonces, para también responderle a esta serie de personajes, al padre Lupe en primer lugar, dándole pues mi posición, al igual también que Betty Valenzuela, a Santiago Le, a Humberto Velázquez, que también se portaron de una manera muy grosera con mi persona, no me dejan hablar, y también al mitómano de Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que de una manera antiética saca un video diciendo que el padre me había refutado, y también Betty y sus amigos, pero no es capaz, no tuvo la suficiente honradez de mirar toda mi intervención hasta el final. Por eso esa intervención lo dejé tal cual en el video de la señora Betty Valenzuela, que dura casi 2 horas, y ustedes lo pueden analizar y mirar a ver hasta lo último que yo estaba hablando sobre la conciencia humana. Ahora, vamos a hablar un poco sobre algunos parámetros que tiene la Iglesia Católica ya de una manera magisterial en lo que es ya el catecismo de la Iglesia Católica, un catecismo pues ya que está completamente pues desbaratadito porque tiene más de 30 años. El catecismo está completamente subrayado porque lo estudio de una manera continua y me parece interesante solamente a manera de una información. Lo primero importante que vamos a mirar desde el numeral 836 dice quién pertenece a la Iglesia Católica. O sea, para mirar a ver la cuestión de esta Ecclesia non la salve, o sea, si fuera la Iglesia no hay salvación, primero tenemos que definir, de acuerdo al mismo criterio de la Iglesia Católica, solamente como decía yo, primero para mis hermanos católicos, para que conozcan un poco nuestra fe, y también para los hermanos evangélicos, para también tener una posición también de análisis, de crítica, de objetividad, porque muchas veces una cosa es lo que puedan pensar muchos apologistas de la Iglesia Católica, y también muchos católicos también a veces un poco fundamentalistas, y otra cosa es en lo que en realidad está plasmado en nuestra doctrina. Dice así en el numeral 836, todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. El término católica es universal en griego. A esta unidad pertenecen de diversas maneras o ellas están destinadas a los católicos, los demás cristianos. Mire bien, o sea, mire cómo la iglesia no excluye de ese mismo cuerpo místico de Cristo a los católicos, pero también a los demás cristianos. Entiéndase por demás cristianos ortodoxos, las que nacen de la reforma protestante principalmente, y también toda persona que confiesa a Cristo como su Señor y su Salvador. O sea, esa es la definición de cristiano de una manera pues que podemos hacerlo analíticamente. E incluso no están aparte, también no están excluidos de esta misma familia todos los hombres en general, o sea, los hombres de buena voluntad, llamados a la salvación, ¿por la qué? Por algo muy importante, y que este es un principio también católico, también del protestantismo, que a veces piensan que la Iglesia Católica no tiene en cuenta, que es que la gracia de Dios, porque todo es por gracia. Caris, una de las 5 máximas de los protestantes, es también doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, sigue diciendo también aquí más adelante en un numeral también un poco muy controvertido, el numeral 838 dice, la Iglesia, en este caso por nuestros jerarcas, aquí están citando mucho el Concilio Vaticano II, por los 2 papas que lo convocaron, Juan XXIII y Pablo VI, al igual que todos los obispos que participaron, con también los teólogos, consultores y todas esas cosas, lo que ellos plasmaron, dice, la Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que honran con el nombre de cristiano, ¿a causa de qué? Como decíamos, del bautismo. Por eso veíamos el trasfondo también de lo que era el bautismo también en la iglesia primitiva, incluyendo si era aceptado o no el bautismo de herejes. La controversia que decíamos entre Cipriano de Cartago y Esteban de Roma. Aunque no profesen la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. O sea, a pesar de eso, claro, nosotros pensamos que la comunión plena está en la Iglesia Católica, porque creemos también que hay una sucesión apostólica. Bueno, eso ya lo he tratado anteriormente. Creemos que el Papa Francisco, porque nunca he negado, es el actual vicario de Cristo, humanamente hablando, no
espiritualmente porque sabemos que es el Espíritu Santo o que es el obispo de Roma o más bien el sucesor del apóstol Pedro. Que un título muy bonito que tienen los papas que mucha gente no conoce es el de siervo de los siervos de Dios, porque para eso está una persona que tiene ese mismo rango, en este caso como el Papa Francisco. Creo que es una persona carismática, es un hombre muy espiritual, es un hombre muy abierto. Yo creo que el Papa Francisco lo quiere mucha gente, no solamente católicos, sino también hay personas que no son católicos que admiran muchos de sus pronunciamientos, su humildad, su sencillez, el trato con las personas, como un pastor con sus ovejas. Entonces eso también es importante recalcarlo. Evidentemente también hay pastores también de las otras iglesias y otros líderes que también tienen muchas de estas mismas cualidades, porque es el rostro de Cristo en la otra persona, como decía el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso también es importante porque la santidad también se refleja en el comportamiento del otro. En este caso de alguien que es un líder, alguien que tiene un carisma, una unción, un don especial o una posición de liderazgo. Entonces, sigue diciendo, los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Porque nosotros reconocemos que el bautismo es el primer sacramento de iniciación cristiana. Ya decíamos, el bautismo bajo la fórmula trinitaria, porque es la fórmula que dejó Jesucristo. Ya que bautizan solamente en el nombre de Jesucristo, bueno, eso ya es otro criterio que es muy respetable de las iglesias, pues, sobre todo pentecostalistas, en las cuales, pues, no voy a dar mi opinión, porque solamente estoy mirando el criterio que está aquí dando el magisterio de la iglesia. Eso ya ellos tienen pues sus propios parámetros de orden bíblico y doctrinal. Ahora, con las iglesias, muy importante eso, porque con la iglesia ortodoxas, con las iglesias ortodoxas, todas las iglesias ortodoxas, especialmente la iglesia ortodoxa rusa de Constantinopla, de Grecia y demás, todas las iglesias de Serbia, todas las iglesias porque son autocéfalas, aunque tienen la misma unidad doctrinal. Con las iglesias ortodoxas esta comunión es profunda, porque ellos también aceptan los mismos 7 sacramentos, que le falta muy poco para alcanzar la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Eso lo dice Pablo VI en su discurso el 14 de diciembre del año de 1975, ¿no? Muy importante este pronunciamiento que aparece en el numeral 838. Ahora, hay también y esta me parece interesantísimo también, sobre la iglesia y los no cristianos. Es un tema importante porque actualmente la población mundial se estima en 7.500 millones de habitantes más o menos, de los cuales 1.200 millones en promedio son católicos. Hay más de 1.000 millones también de cristianos de otras denominaciones, ortodoxos, anglicanos, presbiterianos, bautistas, metodistas, congregacionistas, puritanos, y también de las otras corrientes que han venido surgiendo también, de las primeras, como decir, pues asambleas de Dios, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, que a pesar de que tengan algunas discrepancias doctrinalmente, no podemos negar de que ellos también confiesan a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, tal vez de acuerdo a su misma doctrina, que también en este caso no voy a entrar a eso. Pero ¿qué podemos hablar de los que no son cristianos? ¿Cuál es la posición y qué es lo que nos dice acá el Catecismo de la Iglesia Católica sobre ese mismo tema? Porque mire bien que son los mismos numerales sobre el tema de lo que es la Iglesia, en un sentido general, como el cuerpo místico de Cristo, en el cual cada uno ocupa un lugar importante. Los que todavía no también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Ahora, la relación, en este caso, de la Iglesia Católica con el pueblo judío, muy importante, el pueblo de la primera alianza, como lo llamaba el Papa Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores en la fe, dice aquí, la iglesia, pueblo de Dios en la nueva alianza, o sea, una nueva alianza que no es solamente para los judíos, una nueva alianza que abarcó, como decía Jesucristo en su mandato Hechos 1:8, también a los samaritanos, a los gentiles, a los paganos que se conocían como los goín, de ahí la universalidad de la iglesia y también de ese nuevo pacto, dice, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, o sea, con las raíces del judaísmo, a quien Dios habló primeramente. Sabemos desde Génesis 12, todo lo que es la alianza con Abraham, que lo llama pues a hacer esa nación santa, esa misma alianza que continúa también con su hijo Isaac y con su nieto Jacob. A eso está haciendo referencia aquí el Catecismo de la Iglesia Católica.
Ahora, dice también algo muy importante, y esto también es de orden litúrgico, dice también, en el nuevo misal romano, el Viernes Santo se hace una oración también sobre los judíos. Y esto es muy importante porque le quiero aclarar al señor Rodrigo Calvo, que puso en tela de juicio mis conocimientos sobre teología, sobre todas estas cuestiones. Es importante porque con el Concilio Vaticano II hay un ayornamiento, una puesta al día, una nueva apertura, un nuevo aire en la Iglesia Católica. Anteriormente, lo que era el misal antiguo, lo que era la liturgia antigua, en esa misma oración del Viernes Santo, se hacía una oración también sobre donde se hacía alusión a los pérfidos judíos, algo muy, muy tajante, porque el término pérfido es un fiel, o sea, un traidor, o sea, un apelativo muy duro, pero esta cuestión de orden litúrgica, tanto desde la época del mismo Juan 23 y ya después con el nuevo misal romano de Pablo VI, quedó completamente abolida. Mire bien la apertura, lo que la Iglesia Católica, porque el mismo Padre Lupe decía al final que la Iglesia siempre está llamada ¿a qué? A proclamar la salvación. A eso nos llama Jesucristo, no solamente al católico, sino también a cualquier cristiano. O sea, no estamos llamados ni a condenar, no estamos llamados ni a mirar al otro con desprecio. ¿Por qué? Porque como decía San Juan de la Cruz, al final de nuestras vidas seremos examinados ¿en qué? En el amor. Y el mismo Jesucristo dio dos mandatos importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. De hecho, hay muchos pasajes escrituralmente hablando nos hablan sobre esta misma cuestión. Ahora, ¿qué podemos decir de los judíos? Mire bien que la Iglesia Católica aquí magisterialmente está hablando de la relación directa con los judíos. No está diciendo, porque no le compende a la Iglesia Católica decir si un judío se va a salvar o un judío se va a condenar si no tiene a Jesucristo aceptándolo como el Mesías. Mire bien la forma magisterial como estamos analizando este punto, porque esto es doctrina oficial de la Iglesia Católica. Entonces, eso por primer lado, eso la cuestión de orden litúrgico, lo del término pérfido, como expliqué, ya quedó completamente abolido. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Pertenece al pueblo judío, ¿qué? Y muy importante esto, porque cita también la Iglesia Católica al apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 9, verso 4-5, importantísimo esto, lo que nos decía el apóstol Pablo, que fue educado bajo los pies de Gamaliel. Dice, ¿qué nos une a los judíos? Y mire bien, esto es interesante, esto es lo que la Iglesia Católica trata de resaltar: la adopción filial, la gloria, las alianzas, las legislaciones, el culto, las promesas, los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo, ¿según qué? Según la carne. O sea, Jesucristo también, presagiado también, desde el Antiguo Testamento, todos los patriarcas, todas las que fueron prototipo de Jesucristo, todos estos mismos personajes: Abraham, el sacrificio de su hijo Isaac, Judá también, de donde viene Jesucristo, como lo dice Apocalipsis 5:5, el mismo Moisés como legislador, como caudillo, el rey David también, hijo de David, se le decía a Jesucristo, todos los mismos profetas, Isaías, que habla sobre el siervo doliente. O sea, esa riqueza espiritual del Antiguo Testamento es lo que la Iglesia Católica pone solamente aquí, lo plasma de una manera escritural, y que estamos también tratando de relación. Dice también, porque los dones y las vocaciones de Dios son irrevocables también. Hablando también de Romanos capítulo 11, verso 29. Ahora, dice también, por otra parte, cuando se considera el futuro, el pueblo de Dios de la antigua alianza y el nuevo pueblo de Dios tienden hacia finales más analógicos. La espera de la venida o el retorno del Mesías, o sea, ya de una manera escatológica, pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías, o sea, para nosotros, lo que llamamos la parusía, el segundo encuentro con Jesucristo, muerto y resucitado, reconocido como Señor e Hijo de Dios. Eso es lo que profesamos todos los cristianos. Para los otros, para los judíos, es la venida del Mesías, cuyos rasgos permanecen velados hasta el final de los tiempos. Espera que esta acompaña el drama de la ignorancia o el rechazo de Cristo Jesús. Es importante, muchos judíos todavía, los judíos ortodoxos, están esperando un Mesías. Hay varias clases de Mesías en la misma cosmovisión judía, pero también lo que nos da a entender acá, que muchos judíos, lo dice acá, rechazaron a Jesucristo. Y quiero resaltar acá lo que nos dice la Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 846. ¿Por qué? Por ignorancia. Eso mismo, ese término ignorancia, lo utiliza también Pedro en sus primeros discursos, y usted puede constatarlo. Eso no aparece acá, yo lo tomé de referencia,
como aparece en Hechos capítulo 3, verso 17. O sea, mire bien que también estamos apoyando esto con Biblia. Dos cartas, dos citas bíblicas del apóstol Pablo, la carta a los Romanos 9:4-5, Romanos 11:29, y también pueden ustedes también analizar después para ampliar su estudio también lo que nos dice también Hechos capítulo 3, verso 17. Ahora, ¿qué sigue diciendo el catecismo de la Iglesia Católica sobre este tema de la Iglesia? No le compende a la Iglesia Católica cómo se salva un judío, solamente está en el pensamiento de Dios. La salvación viene por Jesucristo, es el medio por el cual. Pero en ese misterio de lo que Dios quiere, porque Dios quiere siempre el bien del hombre, esa es la finalidad, acercarnos a Él, un Dios como aparece en los Salmos, no un Dios castigador, sino benévolo, un Dios amoroso. Deus caritas es la mejor forma como se define a Dios, como dice en 1 Juan 4:8. Él es amor, amor en todo el sentido pleno de la palabra. Por eso lo que hace la Iglesia Católica magisterialmente es solamente decir la relación directa con el pueblo judío. El judío se salvará siendo judío si cumple sus mismos preceptos y también por la misma misericordia y por la misma gracia de Dios, reconociendo, aunque ellos veladamente no lo quieran aceptar, que un hermano de ellos en la fe, un hermano de ellos en carne, en sangre, como fue Jesucristo, vino a salvarnos por todos nosotros. Ahora, otro numeral muy importante es la relación con los musulmanes. Más o menos, los judíos actualmente se estiman que son unos 18 o 20 millones. Los musulmanes es interesante porque también es una de las tres religiones monoteístas. Los musulmanes se dividen en dos grandes corrientes, los sunitas y los chiitas. Son casi más de 1.300 millones de musulmanes o mahometanos también, o islámicos como se les conoce. Ahora, ¿qué también se puede hablar sobre el término iglesia? En este sentido, pues, de lo que es la relación con los que está aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice: el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador, aunque lo llaman como Alá, que quiere decir el misericordioso. Entre ellos están ante todos los musulmanes, que profesan tener ¿qué? La fe en Abraham, reconocen a Abraham, y adoran también a nuestro Dios como el único misericordioso, aquí está, que juzga a los hombres al fin del mundo. Ahora, los musulmanes, ellos nacen con Mahoma en el siglo V después de Cristo. Mahoma tiene muchas cosas, o sea, sobre todo de los judíos. Él reconoció a 18 grandes profetas, desde el Antiguo Testamento 16, y también Mahoma reconocía como dos profetas anteriores a él, porque él es el máximo de los profetas, como son Juan Bautista y Jesucristo. O sea, los musulmanes creen en Jesucristo como un profeta, tienen cierta veneración, cierto amor a María. Creen que María con Fátima, la hija de Mahoma, son las dos grandes mujeres en la historia de la salvación, pero no reconocen a Jesucristo como el Salvador, al igual que los musulmanes. Aunque profesan su fe en un único Dios, en este caso el Padre, la cuestión con Jesucristo es aquí donde tendría pues la discrepancia de orden teológico. Es lo que está dando a entender aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, ¿cómo se salva un musulmán? Solamente en el mente de Dios, en el propósito divino, pero podemos también destacar que los musulmanes tienen 5 grandes preceptos. Lo primero, la profesión de fe de ellos es reconocer que Alá es grande y que Mahoma es su único y gran profeta. O sea, como digo yo, ellos reconocen a Jesucristo como un profeta de Dios. El otro gran precepto de los musulmanes es el Corán, su libro sagrado, los versos sagrados que ellos piensan que recibió Mahoma por revelación directa del arcángel Gabriel. El tercer gran precepto de los que tiene que cumplir todo musulmán es peregrinar por lo menos una vez en su vida a la Meca. Es la ciudad importante. Los musulmanes tienen 3 grandes ciudades santas: la Meca en primer lugar, Medina en segundo lugar y también Jerusalén. El cuarto precepto también de los musulmanes es el Ramadán, o sea, un mes de ayuno que casi siempre es entre febrero y marzo. Y el quinto gran último precepto de los musulmanes o los mahometanos es también la ayuda al prójimo. O sea, esas cuestiones son de acuerdo a sus mismos criterios, a su misma religión. Y no dice absolutamente nada más la Iglesia Católica aquí en el Catecismo sobre ese tema. Ahora, el vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas sería el numeral 842. Es en primer lugar el de origen y el fin común del género humano. ¿Ve? Al cual la Iglesia ya no tiene diálogos ecuménicos, sino diálogos
todo lo que es relación directa con los musulmanes, con los judíos, en este caso también con religiones ya no cristianas como los hinduistas, religiones politeístas. Los hinduistas también son una gran mayoría, son casi 1.000 millones de hinduistas, especialmente en la India. También hablamos también del shintoísmo, que es la religión oficial en el Japón, tiene más de 100 millones de adeptos. También hablamos del budismo, también tiene entre 300 y 400 millones de fieles, aunque el budismo se cataloga más que todo como un pensamiento filosófico. Y también hay más de 1.000 millones de personas que son animistas, o sea que creen en los elementos naturales de la naturaleza como dioses. Hablamos de religiones también politeístas, religiones ancestrales que todavía subsisten en Australia, en África, en la Amazonia. O sea, ese también es el panorama. Jesucristo también muere por todos ellos. ¿Cómo se salva un animista? Solamente Dios. ¿Cómo se salva un judío? Solamente Dios. ¿Cómo se salva un musulmán? Eso solamente está en Dios. Lo que sí sabemos es que Jesucristo derramó su sangre por todo el género humano. Ahora, ¿cómo se salva también un cristiano ortodoxo? Por sus mismos preceptos. ¿Cómo se salva un cristiano evangélico? Bueno, también por los preceptos que nos unen. En este caso, las 5 solas que también daba a conocer Mateo, que también casi todas las iglesias cristianas, la Jesucristo. Nosotros también reconocemos que Jesucristo es el único mediador. También la fe, aunque ya el término sola, eso sí se lo añadió Martín Lutero, pero la fe también es importante. La gracia, aquí no lo veíamos constatado, la gracia, porque viene de Dios. Las escrituras también como palabra de Dios revelada, el vivir en comunidad, preceptos morales que también nos unen. Entonces, el evangélico se va a salvar como evangélico. El luterano se salva como luterano, el bautista se salva como bautista, el calvinista se va a salvar como calvinista. Eso no le corresponde a la Iglesia Católica el juzgar estas cuestiones. Uno de los grandes pensadores como era Tomás de Aquino de la Escolástica decía que toda verdad es inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, con los no cristianos dice en el numeral 843, la iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda todavía en sombras, porque es en sombras y bajo imágenes, que no son pues la imagen de Jesucristo, que es el verbo de Dios encarnado, del Dios desconocido pero próximo, ya que Él es quien da a todas vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Mire bien, siempre en la iglesia católica el llamado es que a la salvación. Así la iglesia aprecia que todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones como una preparación al evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan vida. Importante eso también lo dice la iglesia, y lo mismo, hasta ahí llegan, no podemos ir más allá de eso. Solamente la iglesia da algunos criterios, a una analogía de acuerdo a lo que pueda mirar desde las otras religiones. Ahora, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el budismo, aunque es un pensamiento filosófico de un hombre como fue el príncipe Siddhartha Gautama Nakamuri en Nepal, son en la India. También los budistas son muy conocidos. En Nepal también hay budistas tibetanos también. Y también el budismo se ha acrecentado mucho también en Occidente, en Europa, en Estados Unidos. Pero cuando uno estudia el budismo, porque mi especialización en ciencias religiosas, aunque mi rama más que todo es la teología, pero cuando uno estudia pues también las religiones como tal, vemos que también aún en el budismo, como dice acá, hay cosas muy importantes. Ellos tienen 3 grandes preceptos también en el budismo, que son el odio por el amor, la ignorancia por la sabiduría y la avaricia por la generosidad. Y esos 3 preceptos que se combaten, que están llamados todo budista, nosotros los encontramos también en la Biblia. Lo encontramos también en la parábola de ¿quién? Del hijo pródigo. Lo encontramos también en la parábola de ¿qué? En la parábola del buen samaritano. Lo encontramos también en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Lo encontramos también en el sermón del monte. Lo encontramos también en el juzgamiento a todas las naciones, esos discursos escatológicos de Jesucristo en Mateo 25, 31 en adelante. Entonces, eso es más que todo también a manera simplemente de análisis, de objetividad, para que después no se me tilde que soy irenista, de que soy teosófico, de que nada de esas cosas. Simplemente estoy analizando tal cual como aparece acá. Por último, que dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia no hay salvación, lo explica en los numerales 846 y 847. Dice:
¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetidas por los padres de la iglesia? Ya hablamos también de Cipriano de Cartago, formulada de modo positivo, significativo, que toda salvación viene ¿por quién? Por Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Sabemos que hay una analogía bíblicamente en que Jesucristo y la iglesia, Jesucristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, Jesucristo es el esposo, la iglesia es la esposa, Jesucristo es la vid, nosotros somos los sarmientos, Jesucristo es el camino, nosotros somos los que seguimos el camino, Jesucristo es el pastor, nosotros somos las ovejas, o sea, toda la redención es por Jesucristo. Eso no es solamente doctrina de la Iglesia Católica, sino que es una doctrina que abarca a todo el que se confiese como cristiano. El Santo Sínodo, basado en las Sagradas Escrituras y en la tradición, las dos fuentes de la Iglesia Católica, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación de Cristo. En efecto, es el único mediador y camino de salvación que nos hace presente en su cuerpo. En la iglesia, Él, al inculcar con la palabra, la Biblia, bien explícita la necesidad de la fe. Mire bien, otra vez, otro precepto también que, al igual que los evangélicos, ya hablamos de la gracia. Mire bien cómo la Iglesia Católica también reconoce lo importante de Jesucristo como único mediador, también la fe, el amor al alimentarnos con la palabra de Dios, porque al fin y al cabo es el libro del Espíritu Santo. Y también de qué? Del bautismo. Esas cosas son muy importantes. El bautismo, la fe, la gracia, Jesucristo, la Biblia. Confirman al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Ahora, aquí hay una posición un poco extrema, un poco delicada, que la voy a decir porque no quiero emitir nada. Por eso, dicen también los padres del sínodo, no podrían, porque está citando la Constitución Dogmática Lumen Gentium, numeral 14, uno de los, el primer decreto, la primera constitución, perdón, del Concilio Vaticano II, dicen también los padres conciliares en aquel entonces, o sea, más de 50 años, sigue vigente este pensamiento, dice, por eso no podrán salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubieran querido entrar o perseverar en ella. O sea, pero aquí hablamos también de apostasía. Ahora, eso es en cuanto a los criterios de la Iglesia Católica. Eso es en cuanto a nuestro magisterio. Pero eso no excluye, porque decíamos también con el padre Lupe, que una persona en conciencia que pronto haya abandonado la Iglesia Católica o de pronto las circunstancias por las cuales, y se sienta a gusto también, crea que ha recibido a Jesucristo en la otra iglesia cristiana de cualquier denominación, eso ya solamente queda a criterio de él con Dios. O sea, hay unos criterios, como decía acá, hay unos pronunciamientos de la Iglesia Católica, por eso está plasmado en el catecismo. Pero más adelante, porque me va a llegar una Biblia de estudio, la Biblia de la Reforma Protestante, una Biblia de estudio donde la compré, ya me llegan estos días, porque ahí aparecen también las confesiones de fe de las iglesias puritanas, de la iglesia bautista, y quiero analizar también eso para mirar también puntos en común, puntos que nos pueden unir, puntos también que podemos mirar que tienen también un sello característico de lo que es el cristiano. O sea, cuando se habla acá también que fuera de la iglesia no hay salvación y que la persona que rehúse la iglesia católica es los medios que ha establecido la iglesia católica. En este caso, todo bautizado, pero también hay dos sacramentos que nosotros pensamos que son importantes para la salvación, que es la Eucaristía y la unción de enfermos. Ahora, ¿cómo se salva una persona que se ha salido de la iglesia católica? Eso solamente queda otra vez en el criterio de la conciencia y de acuerdo a lo mismo que también nos puede unir, en este caso, como decíamos, la fe en Jesucristo, la justificación, la gracia, el amor a la Eucaristía, perdón, el amor a la palabra de Dios, a la cena del Señor como ellos mismos la celebran, a sus cultos, al amor al prójimo también. Entonces, ante eso también son criterios que ya maneja cada iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo o su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, otra vez, hacer la voluntad de Dios, conocido a través de lo que no les dice, muy bien, conocido a través de lo que les dice que su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Hay cuestiones de ignorancia, hay también cuestiones de orden personal, hay cuestiones que en conciencia una persona también, siendo católico, se haya alejado de la iglesia católica y al final, como tal, es solamente Jesucristo que tiene última palabra. Eso también lo encontramos, lo puse yo aquí a colación para que la persona también haga su investigación, como dice en Hebreos 9:27, dice que después de la muerte viene un juicio, es un juicio solamente con Jesucristo. Él solamente mirará el amor y yo siempre he dicho, porque también el Papa
último criterio en el juicio de cada persona es la misericordia de Dios. O sea, yo creo que por misericordia muchos podríamos alcanzar la salvación, el católico, el evangélico como evangélico, el demás cristianos como cristianos, también el judío como judío, el musulmán como musulmán, y también las religiones que no son cristianas, ya solamente bajo esas sombras, como decíamos, bajo esos parámetros también, solamente ya está en Dios, porque Él está por encima de todo lo que nosotros podamos pensar o decir, Él está por encima de todo pensamiento humano. El resto es solamente conjeturas de orden teológico, de orden doctrinal. En este caso lo quise hacer de acuerdo a el criterio de extra ecclesia no la salve, de hacer una serie de explicaciones y lo que aparece en el catecismo de la Iglesia Católica. No siendo más por el momento, esta es la primera entrega. Espero que si les guste, pues si quieren compartirlo, es un video público, el que quiera también analizarlo, el que quiera hacer sus mismas observaciones las puede hacer. Queda como siempre en mi grupo de Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también en mi canal de YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Gracias a todos mis amigos, bendiciones para todos y quedamos como siempre en lo que nos debe unir, el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él toda la honra, todo el honor, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por su sacrificio en la cruz y porque murió con amor a uno que no era los suyos, que fue el ladrón en la cruz, que en el último momento reconoció la salvación en Jesucristo. Y eso puede obrar inclusive con un ateo, inclusive con un agnóstico, inclusive con un no creyente. Eso lo puede obrar Jesucristo porque su gracia es ilimitada y es eterna. Y abarca solamente lo que Él en su potestad soberana lo puede hacer porque Él es ¿qué? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones para todos y muchas gracias.